Martes 22 de mayo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. De manera oficial, el Gobierno Nacional decidió retirar la seguridad que mantenía el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Esta disposición se extiende a los familiares de los exmandatarios. Esto se da luego de que el Ministerio de Defensa emitiera un informe. La decisión fue hecha pública este martes en horas de la tarde y mediante un comunicado oficial, la SECOM informaba que cumpliendo las recomendaciones generadas por el Ministerio de Defensa y tras la consulta a la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre los informes de riesgos para continuar con la protección de los de seguridad proporcionada al expresidente Rafael Correa y a sus familiares íntimos en sus países de residencia debido al bajo nivel de riesgo existente. Además, retira la seguridad al ex vicepresidente Jorge Glass en el interior y exterior de la cárcel 4, donde se encuentra cumpliendo su pena privativa de la libertad. Esta decisión se la toma a pocos días de que el gobierno de Lenín Moreno cumpla un año en funciones. Es que días antes de abandonar el poder, el 3 de mayo de 2017, el expresidente Rafael Correa había firmado un decreto, el 1369, mediante el cual se ordenaba proporcionar protección a los expresidentes. Con esto, se garantizaba que al dejar el cargo, la protección presidencial continuaría brindándole seguridad durante al menos un año, y esta disposición podía ser ampliada si los informes de inteligencia lo determinaban procedente. Pero tras el análisis realizado por el Ministerio de Defensa, se establece que no es necesario ampliar la seguridad al exmandatario, y desde este día, la seguridad que le proporcionaba el Estado le es retirada. Informó Javier Gallo. En la radio capitalina FM Mundo, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, se pronunció sobre los diferentes asuntos relacionados a la política internacional del país, así como a temas de coyuntura nacional en los que se destaca el posible juicio político en su contra y la presunta permisividad del anterior gobierno durante la última década. Una de las aristas abordadas por la canciller María Fernanda Espinosa estuvo vinculada con la propuesta de juicio político que semanas atrás la mocionaron varios legisladores. En este sentido señaló que se trataría de una persecución política. Obviamente hay miembros de partidos políticos que están en oposición y que están en desacuerdo con las acciones, pero nunca pueden decir la canciller no trabaja, la canciller no representa al Ecuador. En este marco calificó las acciones en su contra como pirotecnia política, ya que buscaría debilitar la oportunidad de que el Ecuador presida la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay increíblemente políticos ecuatorianos que prefieren que vaya a Honduras y que no vaya a Ecuador. Yo soy una candidata que represento y he sido presentada por el gobierno ecuatoriano y es natural que le dedique tiempo a esto. El argumento para la presentación de un juicio político a la canciller tendría vínculo con un supuesto incumplimiento de funciones, particularmente en el manejo de las acciones de seguridad relacionadas a la frontera norte, a lo que Espinosa refiere que esto debería despolitizarse. Es un dolor para el Ecuador, hemos perdido vidas de compatriotas, el tema es difícil y yo creo que no debe ser politizado ni utilizado como una herramienta de persecución política. Pero de un momento a otro la entrevista se tornó tensa, sobre todo cuando la canciller fue invitada a opinar sobre las aseveraciones que el propio presidente de la República dijo semanas atrás, al referirse a la presunta permisividad del anterior gobierno en la última década. Yo no le puedo contestar eso, no le voy a contestar eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que aquí lo importante es señalar, ¿qué pasaba durante los 10 años? Yo creo que habría que analizar y comprender que estamos en un escenario distinto. Sobre la situación de Venezuela tras la reelección de Nicolás Maduro como presidente de esa nación, la ministra Espinosa dijo que el gobierno está analizando la postura que tomará. Estamos evaluando los pronunciamientos de otros países, estamos viendo los resultados de informes de observaciones internacionales en Venezuela y hasta el momento el Ecuador no tiene un pronunciamiento. En el caso de asilo político a Julian Assange y de un gasto de $5 millones en contratación de seguridad adicional para el hacker australiano creador de Wikileaks, manifestó que la Cancillería conocía de ese particular. Sin embargo, su campo de acción sería la diplomacia, no la seguridad, indicó. Los temas de la seguridad, de la embajada y demás no corresponden a la Cancillería, eso estaba a cargo de la CNAIN y sería bueno pues consultar con la CNAIN. La ministra María Fernanda Espinosa estaría ausente de su cargo de canciller del 24 de mayo al 6 de junio en pos de llevar adelante su campaña para la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Informó Javier Rosero.
La demanda de José Serrano contra Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército, fue declarada desierta. En los exteriores del juzgado, en donde se convocó a la diligencia judicial, se registraron varios incidentes. Con 15 minutos de retraso arribó el asambleísta José Serrano al complejo judicial norte de Quito, en donde se pretendía llevar a cabo la audiencia por el presunto delito de calumnias interpuesta por Serrano contra el coronel Mario Pazmiño. Al momento de su llegada se generó un cruce de palabras entre el ex ministro del Interior y quienes acompañaron a Pazmiño a la diligencia judicial. Debido al retraso, el juez de lo penal Máximo Ortega declaró desierta la querella que fue denunciada por Serrano a raíz de una entrevista radial en la que Pazmiño dijo que existirían policías infiltrados por el narcotráfico y también señaló a autoridades de aquel entonces. El fondo de esta querella es que hay un calumniador profesional que cree que nunca le va a pasar nada porque puede seguirle mintiendo al pueblo ecuatoriano. Él va a seguir peleando para que efectivamente este señor o demuestre o pague las consecuencias de sus dichos. El asambleísta anunció que presentará un juicio por daño moral contra Serrano y pedirá una indemnización de $10 millones, dinero que en caso de ganar el proceso donará a Solca y a Pedernales. De su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño asegura que la denuncia de Serrano es infundada. Yo pedí en Radio Democracia que se realice una fiscalización de todas las acciones de los diferentes funcionarios públicos. Y eso parece que no le gustó al doctor Serrano. Su defensa anuncia acciones. Este ciudadano, de nombre José Ricardo Serrano Salgado, tiene que ir ante la justicia, tiene que ir ante los tribunales penales y va a responder por lo malicioso y lo temerario inserto en su querella penal. Hasta allá vamos a llegar. Por otro lado, el ex asambleísta Fernando Balda, quien acompañó a Pazmiño a esta diligencia judicial, denunció en redes sociales una supuesta amenaza de muerte hecha por los asesores de José Serrano. Y lo que dijo textualmente fue: ojalá te hubieran matado cuando te secuestraron. Por eso quiero denunciar que si algo me pasa a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, el único responsable es el ex ministro José Serrano Salgado. Informó Carolina Basante. Familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera con Colombia se encuentran preocupados por supuestos comunicados entre oficiales de la Policía Nacional y alias Guacho. Ellos dieron a conocer los detalles del encuentro con las autoridades colombianas. La repatriación de los cuerpos de Javier Paul y Efraín, equipo periodístico del Comercio, secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera norte con Colombia. Compromiso de ese país para que expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realicen su trabajo en Colombia, y colaboración entre las fiscalías ecuatoriana y colombiana, fueron las demandas que familiares de las víctimas presentaron en reunión mantenida con autoridades colombianas. Recuerden que el cautiverio y el posterior asesinato fue en territorio colombiano, como lo manifestó el presidente Santos en su momento. Hay mucha información del lado colombiano donde necesitamos que se abran estas informaciones. A lo que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habría comprometido todo el contingente institucional de su gobierno, lo que facilitaría el trabajo de la CIDH. CIDH tiene que oficializar cuando hay la reunión de trabajo. De hecho, ya se pronunció indicando que iba a hacer las investigaciones o el seguimiento hasta el mes de diciembre. Resaltan el apoyo recibido en Colombia al tiempo de cuestionar que lo contrario ocurrió en Ecuador en algunos casos. Las familias fuimos las que propusimos la visita a Colombia. Fuimos los que tomamos la iniciativa de ir a la OEA. Yo creo que no podemos esperar que las familias tengamos que desdoblarnos o separar la parte humana, la parte del duelo, la parte del luto, y también tomar acciones que lideren o cosas que debía haber liderado, en este caso, los respectivos ministerios. Demandan respuestas de información que habrían tenido autoridades ecuatorianas con anterioridad, como supuestos chats entre oficiales de la policía y alias Guacho, lo que pudo evitar pérdida de vidas humanas, acotan. Habría que preguntar si realmente se tomaron las condiciones necesarias o las seguridades necesarias respecto a esto, o se minimizó las amenazas que hubo en su momento.
Ahora sus esperanzas las depositan en la CIDH para saber cómo se dieron los hechos. Nosotros lo que hemos hecho con la información que el Ministerio de Interior nos entregó fue sellarla, solamente revisar que el número de hojas corresponda con el número de hojas que está en el informe, y será la CIDH la que analice si esa información es valiosa, si en esa información se encuentran estas revelaciones a las que estamos asistiendo ahora mismo. Informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación establece una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar si esta debe seguir siendo considerada como servicio público. Existen varias reacciones ante la decisión del gobierno. Fue en diciembre de 2015 y tras la aplicación de las enmiendas constitucionales que se dejó establecido que la comunicación es un servicio público. Esa reforma constitucional reformó la Ley de Comunicación para introducir ese articulado. Pero 3 años después, el gobierno de Lenín Moreno busca dejar establecido mediante una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si esa enmienda es legal. Se hará una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el análisis del constitucionalista Rafael Ollarte, la vía es adecuada, pero asegura que habría sido más conveniente impulsar una reforma interna en la Asamblea Nacional para corregir ese error, pues la comunicación es un derecho y no un servicio. Eso usted lo puede solucionar casa adentro, es decir, no requiere que un órgano internacional le diga lo que tiene que hacer, que es modificar la ley. Y con eso basta y sobra. Cosa con la que concuerdan en el gremio periodístico. La consulta que impulsa el Ejecutivo a la CID podría tomar demasiado tiempo. Ellos dicen que habían caminos más expeditos. Lo correcto, lo honesto, debería ser que nuestros asambleístas no sean los que corrijan el error que cometieron. Y hay formas. Y así lo entienden también en la legislatura, que aseguran estar dispuestos a buscar un mecanismo legal para eliminar de la Constitución esta enmienda que fue establecida por el correísmo. Para que efectivamente ese artículo 384 que ahora está en el limbo se quede simplemente colgado de lo que quisieron hacer aquellos que gobernaron el país y que en 2015 incorporaron esa enmienda tramposa. En torno a la reforma presentada por el presidente, los consultados afirman que es una reforma interesante, pues deja atrás muchos de los problemas que contenía la Ley de Comunicación. El proyecto de ley, que no es perfecto, no hay normas perfectas, pero mejora en términos superlativos lo que es la actual Ley de Comunicación. Con la reforma que ha propuesto el presidente se podrá, en último término, aprobar un paquete integral de reformas que satisfaga a todos. Aunque desde la UNP se dice que la reforma no es completa, pero hay avances significativos. Que la eliminación de la Supercom es un paso gigante, aseguran, aunque tienen reparos en torno a traspasar la competencia a la Defensoría del Pueblo. Pero una institucionalidad similar se crea, esta vez desplazando hacia otra competencia, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en este tema, él quedó a medio camino. Cosa que Rafael Ollarte aclara, pues asegura que en la reforma se deja en claro el alcance de este traspaso de competencias. Lo único que se está haciendo es normalizar entonces la cuestión, porque no es que se está diciendo que salimos de la Supercom arbitraria y excesiva y vamos a ir a una Defensoría del Pueblo que podría reunir las mismas características. No le transforma al defensor del pueblo en un mega decisor de nada. Entonces lo que estamos haciendo es ordenar la casa. En todo caso, se espera que este proyecto de reforma a la Ley de Comunicación sea admitido de manera inmediata en la Asamblea y que la comisión que se encargue de analizarlo pueda acoger la mayor parte de observaciones que se han planteado desde diferentes sectores. Informó Javier Gallo. Alrededor de $1.000 millones adicionales le significarán al Estado ecuatoriano el incremento del precio del barril del petróleo. A esto se suman $561 millones por la renegociación de los contratos de preventa petrolera. El incremento en el precio del barril de petróleo engrosará las arcas fiscales. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, explicó que el crudo WTI a la fecha es de $71.90, cuando se utilizó como referencia para el presupuesto general del Estado en el 2018 de $41.92. En el último año, es decir, desde el 24 de mayo hasta la fecha, el Ecuador ha conseguido un valor de casi $1.000 millones adicionales. Beneficio para el Estado ecuatoriano resultado del comportamiento del mercado internacional. Disponibilidad de recursos económicos que corre a cargo del Ministerio de Finanzas. Aproximadamente
el 25% de la venta de esos contratos va al pago del servicio de esa deuda. El 75% regresa a alimentar el presupuesto del Estado. 6 meses de renegociación de contratos de preventa petrolera con PetroChina y PetroTailandia, que habrían valido la pena. Nosotros ya hemos obtenido un beneficio de 561 millones de dólares para el país. Aspectos como cambio de fórmula de cálculo, calidad, flete, mejoramiento del precio del crudo ecuatoriano en alrededor de 90 centavos de incremento, forman parte de la renegociación. Agradecer a PetroChina, a PetroTailandia y a Unipec el compromiso de haberse sentado en la mesa con nosotros. Además se lograron liberar 50 millones de barriles de petróleo que se podrán negociar desde este mes. En el mercado spot, 4 cargamentos por mes de 360,000 barriles. Es decir, eso suma en el periodo del contrato 50 millones de barriles, que significan 3.500 millones de dólares de flujo de caja adicional a los contratos que nosotros tenemos. A esto se suma un contrato de venta directa de crudo al Perú. Petroperú, por un embarque por mes, 8 cargamentos de 360,000 barriles, y adicionalmente es un negocio importante para Flopec, porque será Flopec quien transporte ese crudo a Perú. Informó Héctor Romero. Representantes de las nacionalidades guaraní, Siona y Cofán llegaron a la capital de la República para presentar ante la Defensoría del Pueblo varias denuncias por supuestas intromisiones de empresas petroleras en el bloque 22 en Pastaza, licitaciones mineras y la situación de la frontera en el sector de Putumayo. Ellos fueron recibidos por un representante del organismo con quienes llegaron a varios acuerdos. Para el segundo semestre de este año, el gobierno nacional tiene previsto lanzar a licitación 13 bloques petroleros en la denominada Ronda Suroriente, con lo cual espera recaudar 115 millones de dólares. Dentro de estos campos se encuentra el bloque 22 que está en territorio Guao en Pastaza, lo que preocupa a los pueblos indígenas que estarían asentados en esta zona. Por ello, representantes de 18 nacionalidades de la Amazonía llegaron hasta la Defensoría del Pueblo para solicitar a este organismo su representación en defensa de sus derechos. Porque Defensoría del Pueblo tiene obligación de proteger y patrocinar nuestro pedido sobre licitación del bloque 22, porque el gobierno pretende vender ese bloque 22 en nuestro territorio. Ese bloque debe ser como rechazado. Nuestro territorio no está a la venta, ni pretenderán negociar nuestro territorio. A este pedido se suma el del pueblo Siona del cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, zona fronteriza con Colombia, quienes denuncian la situación que estarían atravesando por el conflicto armado en el vecino país. Y eso ha afectado pues bastante, digamos, nuestra forma también de subsistir. Hemos estado confinados y en este momento pues se mira como el sobrevuelo de aviones y también de gente extraña que está movilizándose por el río y por toda la frontera. Esto hace que haya, digamos, en este momento un abandono estatal hacia nuestras comunidades. Por su lado, líderes de la nacionalidad Cofán de Sucumbíos denuncian que desde enero y febrero han identificado concesiones mineras en la cabecera del río Aguarico, operaciones que estarían afectando el normal desarrollo de los pueblos. Nuestra forma de vida está siendo amenazada por esas operaciones que están realizando fuera de las concesiones y aparte en todo el río Aguarico. Están aproximadamente 13 concesiones que afectan directamente al río Aguarico, que hace parte de nuestro territorio. Todas estas demandas fueron recibidas por un representante de la Defensoría del Pueblo, con quien mantuvieron una reunión por varias horas a puerta cerrada. Vamos a mantener un tiempo de una investigación para tener mayor información también por parte del Estado sobre el actual estado del bloque 22. Para eso requerimos la colaboración de las entidades estatales y a partir de ese momento, digamos, tanto la Defensoría en acuerdo con las comunidades tomarán la decisión más adecuada. Los representantes de las nacionalidades indígenas también buscarán tratar el tema con los titulares del Ministerio del Ambiente y de Hidrocarburos. En Quito informó Adriana Rojas. Un sismo de 5.4 grados alarmó a la población del norte del país la mañana de este martes. Su epicentro se localizó en el noroccidente de Cotacachi, provincia de Imbabura, donde al menos 10 viviendas, 25 establecimientos educativos y un centro de salud
resultaron afectados. Un sismo de 5.4 grados en escala de Richter sacudió el cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura. El fuerte movimiento telúrico alarmó a la población, quien salió a las calles en busca de espacios abiertos. Sí sentí un poquito, pero como vivo cerca aquí del carretero, pensé que era algo pasajero. Fue un poco fuerte y sacudió el piso y se movieron las cosas. El movimiento se sintió con fuerza en la cuenca del río Mira. Los habitantes de Piquiucho y sus alrededores tomaron con calma este suceso. Debemos manifestar que no tenemos desgracias personales que lamentar. Afortunadamente no hemos tenido mayor número de incidencias. De forma inmediata se activaron los protocolos de seguridad para evaluar los daños generados por el temblor. Así lo dio a conocer Gonzalo Jaramillo, director zonal de salud. Creo que es importante que la población entienda de que estos eventos naturales no son previsibles y tenemos planes de contingencia en los centros de salud, en las escuelas, a través de los distintos elementos del Ejecutivo desconcentrado. Según los datos entregados por el COE cantonal de Cotacachi, se registraron daños estructurales en varias viviendas, así como en 25 unidades educativas y en el mercado central. Además, 2 personas resultaron con heridas menores por la caída de vidrios. Informó Javier Rosero. Este sismo se sintió en varias provincias del país. En Quito también se registraron novedades. Al sistema integrado de seguridad ingresaron una decena de alertas debido al movimiento telúrico. Tungurahua, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo y Carchi fueron varias de las provincias en las que la población sintió el sismo. A través de las cámaras de videovigilancia se pudo observar la intensidad del movimiento telúrico. En varios sectores de la capital, la ciudadanía desalojó las edificaciones durante algunos instantes. El temblor ocurrió a las 8 de la mañana con 36 minutos. El epicentro fue en el noroccidente de Cotacachi, provincia de Imbabura. Más o menos unos 45 kilómetros, es una zona deshabitada prácticamente, no hay muchas poblaciones cercanas, unas pequeñas poblaciones, y superficial también, tuvo alrededor de 3.5 kilómetros de profundidad. 13 llamadas de alerta ingresaron al sistema integrado de seguridad. Según el último reporte del ECU 911, paredes cuarteadas en una escuela en Intag, fisuras en una vivienda del norte de Quito, fueron algunas de las afectaciones que se suscitaron en la capital. Sin embargo, el sismo, según las autoridades, no estaría relacionado con la falla tectónica de la urbe. Este es producto de una falla que se encuentra en la zona, es independiente de las estructuras que causaron el sismo de Pedernales y también a las fallas que puede haber en la zona de Quito y otras. Es una fuente diferente, no exclusiva. No es una de los sistemas principales de fallas que hay en la zona, ¿no? En el transcurso de la mañana se presentaron varias réplicas. Una de las de mayor intensidad fue de 4 grados. Al preguntar a los quiteños si se sienten preparados para afrontar un movimiento de gran magnitud, las respuestas fueron diversas. Me quedé estatua, no sabía qué hacer. Sonaba mucho los cables. La verdad no lo sentí. Venía manejando. He visto publicidad que indica qué hacer cuando estamos en una casa o dentro de un edificio. Pero lo que usted me pregunta, yo estaba manejando, no sabría qué hacer. Sí, estaba prevenida, tenía mi maleta y tomamos precaución. No, está ahí en la puerta porque ya con esto ya es todo el tiempo. Yo estaba en mi casa. ¿Inmediatamente salió o qué hizo? Con mi hijo, sí. Al comienzo no, pero después ya tomamos las precauciones y salimos. Nuestro país tiene un alto potencial sísmico, de allí la necesidad de continuamente establecer planes de emergentes. En lo que va del año, en el norte de Manta, Esmeraldas y las Islas Galápagos se han reportado movimientos que llegaron hasta los 5 grados de intensidad, informó Sofía Vintimilla. Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. En el centro de Quito se registró un homicidio. La víctima fue un hombre de 60 años de edad. El presunto asesino, un extranjero de 22 años, fue detenido por las autoridades. Todo sucedió a la altura de la intersección de las calles Valparaíso y Elizalde. La dueña de casa llegó para realizar la limpieza. Cuando se fue en busca de su hijo que vivía en el inmueble, se topó con manchas de sangre, avanzó más y encontró el cuerpo tendido en el piso tapado con una cobija. Se pudo encontrar un cuerpo en posición de cúbito dorsal con varias heridas, posiblemente realizadas por una arma punzocortante.
La policía especializada llegó para el levantamiento del cadáver. Al revisar el cuerpo se encontró con varias heridas provocadas por arma cortopunzante. El fallecido, un hombre de 60 años de edad, quien vivía solo en la casa ubicada en el sector de San Blas. Realizamos varios allanamientos en el sector centro de la ciudad. Hemos obtenido nosotros indicios relevantes como son manchas. Al revisar las cámaras de seguridad y conversar con los vecinos, los agentes obtuvieron datos de imágenes importantes que les permitió ubicar por la misma zona a quien sería el presunto homicida. Hasta ahora el móvil del hecho, aparentemente el robo, el extranjero se llevó un colchón y otros enseres de casa. En las primeras 6 horas tuvimos información importante y relevante que nos permitió identificar al presunto sospechoso, un sujeto venezolano de 22 años de edad. Todo apunta a que el sospechoso era conocido del difunto. No hay seguridades forzadas. La DINASED, a través de sus agentes de campo, logró resolver el caso en el ámbito policial en menos de 12 horas. La víctima con el victimario se conocían. No es de mucho tiempo esta relación de amistad, pero definitivamente se conocía. El extranjero cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de homicidio. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el sur de la capital fueron detenidos 4 sospechosos de haber robado a varias personas. El rastreo satelital de un celular permitió llegar al sitio donde estaban los presuntos delincuentes. Según contó la víctima, salió de casa a las 5 de la mañana y unos cuantos minutos más. Caminaba hasta la parada de buses. En medio del camino se le atravesó este auto concho de vino. Observó que se bajaron 2 sujetos, se acercaron con insultos y le quitaron una mochila y otros artículos. Me agreden a lo que tumbarme al suelo, pegarme y amenazarme con un cuchillo. Lo que los amigos de lo ajeno no estaban enterados era que el joven sabía de alarmas y rastreos y su equipo celular tenía la tecnología para ubicarlo en caso de pérdida o robo. Buscó a la policía, denunció el hecho y lo siguieron. La señal les llevó hasta el sector de la ferroviaria. Ahí reconoció el auto y los uniformados actuaron. La intervención por parte del personal de preventivo de servicio urbano fue efectivo. Los 4 ocupantes estaban en el interior. Cuando se percataron de la presencia de los policías fue demasiado tarde. La víctima reconoció a quienes le quitaron las pertenencias. En la revisión aparecieron una variedad de teléfonos y otros artículos, como que la madrugada les dejó buenos réditos. Que si les dejamos ir libres, no va a seguir otras personas más, inclusive igualmente pueden ir hasta con mi vida, ir siguiéndome hasta el sector. El auto concho de vino estaba en la mira de los uniformados. Trabajaba como taxi informal, pero cuando tenía clientes extras, al parecer se desviaba de la ruta. Comenzaba a circular por la ciudad buscando a los madrugadores, tanto hombres y mujeres. Cuando los delincuentes los llamaban, realizaban este trabajo de interceptación de las personas, utilización de armas cortopunzantes, intimidación. Una señora fue víctima de 2 sujetos, uno de los cuales le sacó un cuchillo y la amenazó de muerte. El rostro del presunto asaltante le quedó grabado. Llegó a reconocerlo y en medio de un ataque de nervios lo identificó. Como no me dejé robar el moreno, sacó un pantalón rojo, me pegó el puñete en la cara, me cogió y sacó un cuchillo. A los angelitos del auto concho de vino, como que se les durmió el diablo por madrugar tanto. 3 de los 4 detenidos tienen antecedentes. En Quito informó Iván Casamen. Se dictó prisión preventiva para los 12 aprehendidos durante el decomiso de droga ejecutado en la vía Data-Pozorja. De acuerdo con las versiones de Fiscalía, esta agrupación habría logrado el envío fuera del país de un promedio de 4 toneladas de alcaloide. Según versión de las autoridades, esta agrupación estaba liderada por un ciudadano de origen colombiano. Tiene una cédula ecuatoriana, pero sin embargo en la revisión que hicimos minuciosa pudimos encontrar una licencia de conducir con otro nombre colombiano. Es parte de los detenidos involucrados en el decomiso de casi 1 tonelada de droga, hecho registrado en una zona cercana a la playa, en la vía Data-Pozorja. Sustancias que venían desde el norte del país, específicamente de Colombia, cruzaban vía terrestre hasta la ciudad de Guayaquil. Tenemos 12 personas detenidas, aproximadamente 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Los allanamientos se realizaron en playas Pozorja y Guayaquil. En esta última ciudad estaba ubicada la residencia del principal de esta agrupación. Parte de esta banda eran empleados de un conjunto habitacional de la localidad. Ellos serían quienes permitían el acceso de la sustancia
hasta una zona despoblada donde procedían a ocultarla dentro de caletas que luego eran enterradas. Una fachada segura para el acopio y pues también la facilidad que tenían ellos aproximadamente a 500-800 metros en línea de aire para poder realizar las tareas de tráfico. Este es el lugar donde ocultaban la sustancia prohibida. Desde este punto la trasladaban a través de caminos vecinales, 1 kilómetro de distancia y llegaban hasta la playa. De acuerdo con la versión proporcionada por parte de la Fiscalía, ellos utilizaban una especie de codificación cada vez que requerían cambiar el lugar de ocultamiento. Utilizaban una terminología que guardaban supuestamente camarones. Entonces ellos decían que las refrigeradoras hay que cambiar de lugar y ellos querían decir que había que hacer nuevos hoyos, nuevos ocultamientos en la playa. Mediante el uso de lanchas rápidas, la sustancia era trasladada hasta otros destinos en algún país de Centroamérica. Por el tonelaje que manejaban, se podría decir que podrían haber estado exportando droga en una cantidad de 4 toneladas mensuales aproximadamente. A través de una extensa jornada llevada a cabo durante este martes en el complejo judicial del cantón Villamil Playas, los 12 detenidos fueron sometidos a la respectiva audiencia de formulación de cargos, diligencia que al final determinó la prisión preventiva de 90 días para los implicados. Por el artículo 220, numeral 1, letra D del Código Orgánico Integral Penal. Esto es tráfico a gran escala que tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Informó José Morales. Más de 300 emergencias se han registrado en Quito por la época lluviosa. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte que las intensas precipitaciones podrían prolongarse hasta el mes de junio. La dirección de los vientos y la humedad son actores que inciden en la cantidad de agua lluvia registrada en los pluviómetros durante las últimas semanas. Sectores como la avenida Simón Bolívar, Intervalles y Oriental han sufrido deslizamientos de tierra debido a la sobresaturación de humedad en los taludes. Algunos daños materiales y personas heridas son parte del resultado de las emergencias contabilizadas. 212 han sido inundaciones, tenemos 82 movimientos en masa, 56 colapsos estructurales, una caída de árbol y 3 desbordamientos de quebradas. Hasta el momento, el invierno ha ocasionado 392 emergencias. Pese a que la cifra es aún alta, las autoridades señalaron que han disminuido el número de incidentes en relación al año pasado durante el mismo periodo. El año anterior teníamos 949 emergencias, hay una reducción del 59% frente a las 392 que tenemos de hoy. Según los reportes del INAMI, las lluvias se presentarán en Quito probablemente hasta el mes de junio. Nuestro país tiene una orografía, una topografía bastante complicada, obviamente sumado a las condiciones climáticas, en donde las precipitaciones se presentan más en aquellos lugares de ladera. No en todos los lugares, como les repito, hay ciertos lugares en donde llueve más, como es el caso del sur de la ciudad y obviamente el Valle de los Chillos. Y en la zona norte sí llueve, obviamente, pero en menor cantidad. Se prevé que en las próximas 72 horas se registren chubascos, en especial durante la tarde. Específicamente y con mayor probabilidad en el sur de la ciudad se presenten chubascos, que son precipitaciones de ligera, moderada intensidad, de corta duración. De corta duración me refiero a 1 hora aproximadamente. Y para hora de las noches ya se presenten nuevamente los cielos entre nublado a parcial nublado. Entre las recomendaciones más importantes de las autoridades está manejar con precaución. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911, portar la vestimenta adecuada y en especial la necesaria para afrontar cualquier cambio repentino de temperatura, informó Sofía Vintimilla. Es un placer seguir con ustedes, amigos. El bloque de asambleístas de Suma rechaza la resolución del Consejo Nacional Electoral de entregar los formularios de recolección de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por incumplimiento de sus funciones. Enfático, el asambleísta Guillermo Celi calificó como una persecución la medida tomada por el Consejo Nacional Electoral, que acogió la sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral y aprobó la entrega de formularios de recolección de firmas para la revocatoria del mandato del burgomaestre capitalino Mauricio Rodas. El Consejo Nacional Electoral, rezago del correísmo, que ha violentado la Constitución el día de hoy, que se ha sometido a una resolución del señor presidente. De acuerdo, argumentaron los asambleístas, en base al artículo 105 de la Constitución, la petición de revocatoria no procede debido a los tiempos. Cualquier revocatoria del mandato para autoridad sometida a la misma no se podrá presentar sino antes de 1 año, 14 de mayo de este año que ya pasó. Presentar la solicitud
con las correspondientes firmas de respaldo para el mismo. La iniciativa de solicitar esta medida fue presentada por el colectivo Diabluma el pasado 27 de diciembre, asegurando que el alcalde Rodas no tramitó el mandato popular de 2011, que prohíbe matar animales en espectáculos públicos. Básicamente tenemos la obligación como Pleno del Consejo Nacional Electoral de cumplir la sentencia y cumplirla dentro de los plazos que nos ha dispuesto el Tribunal Contencioso Electoral. Se le anunció medidas que tomará el bloque desde la legislatura e hizo un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a las acciones del Poder Electoral. Este bloque legislativo no descarta el inicio de un juicio político por incumplimiento de funciones del Consejo Nacional Electoral. Además, dijo que se investigará un presunto acto de peculado que involucra a la Secretaría de Inteligencia y al actual titular de la CENESID y exalcalde de Quito, Augusto Barrera. Que se habría utilizado $133.000 para la campaña del ex candidato Augusto Barrera en contra de Mauricio Rodas. Informó Carolina Basante. Información referente a la carrera más importante del país, porque personas con discapacidad se han agrupado en un equipo de deporte para entrenar y participar en la carrera inclusiva y solidaria que promueve la Quito Últimas Noticias 15K. Con gran entusiasmo, estos atletas demuestran que no existen los límites. Ella es Diana Chassi. Hace 4 años tuvo un accidente de tránsito que la dejó parapléjica. Una situación sin duda alguna difícil que le cambió la vida, pero no imposible para seguir adelante alcanzando sus sueños y metas. Una de ellas es participar en la carrera inclusiva y solidaria de 5 kilómetros de la Quito Últimas Noticias 15K. Me motiva primero el poder, el que es una carrera inclusiva, el poder incorporarme con mis compañeros, con las demás personas. Es la primera vez que va a participar en esta importante competencia y por ello desde ya ha empezado a entrenar. Por lo general yo no soy todavía tan independiente. Entonces, ¿cómo va a ser mi preparación? Tratar de empezar a salir sola, tratar de rodar un poco más, ganar fuerza en los brazos, porque es nuestro motor prácticamente. La silla y nuestros brazos son lo único que nos lleva y nos trae de cualquier lado. Y es que en eso no está sola, pues junto a otras personas con discapacidad se han unido en un entrenamiento grupal. Pertenecemos a un club deportivo, entonces estamos todos los sábados entrenando y eso, entonces sí, nos organizamos para estar en entrenamiento, en práctica para poder competir. Salimos los fines de semana para poder hacer calentamiento y hacer algunos tramos largos para que el momento de la carrera no sea dificultoso para nosotros poder participar. Una vez más queda demostrado que las limitaciones solo las tenemos en la mente. Que debemos continuar, debemos seguir. Esta carrera es una carrera inclusiva en la cual deberíamos participar todos. Con, sin discapacidad, todos unidos, porque con o sin discapacidad todos somos personas. Son 1.100 cupos para esta, la carrera inclusiva y solidaria más grande del mundo, la Quito Últimas Noticias 15K. Informó Adriana Rojas. Nos tenemos que despedir, gracias amigos por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo.